Muy buenos días, soy el capitán de fragata, Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano naval, paracaidista, forense, José de Jesús Alce Benítez. Es para mí un gusto poder estar con ustedes hoy en la mañana y poder hablar sobre el tema responsabilidad profesional y responsabilidad médica, en donde tocaremos temas relacionados a la prestación de servicios de salud y las consecuencias que éstas puedan tener, así como la diferencia que existe entre el derecho a la salud y el derecho al acceso de la salud, acompañado finalmente por las formas en las que se puede presentar la denuncia en contra de un prestador de servicios de salud y las líneas que debe de seguir la investigación en casos de responsabilidad profesional. En México, el régimen jurídico de la protección de la salud ha tenido un lugar preponderante en la discusión académica debido, por un lado, a que constituye la respuesta a una necesidad fundamental del individuo que es la salud, y por otro, a la enorme complejidad que reviste en los aspectos económicos, técnicos asistenciales, jurídicos y humanos en la prestación de la salud. Es decir, el derecho a la salud es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental que quiere impactar sobre el acceso a medio ambiente sano, agua sana, limpios, alimentos limpios, proveer de un medio ambiente en el cual un ser humano se pueda desarrollar en plenitud máxima de su salud. Sin embargo, el derecho al acceso a la salud es aquel que debe de proveer el Estado para garantizar que los servicios de salud, la asistencia médica y la asistencia de salud tenga un alcance para la mayor cantidad posible de personas, es decir, que estos puedan acceder y tener cerca de su comunidad un servicio en el cual puedan asegurar el mantener su estado de salud, recuperar el estado máximo de salud posible, la rehabilitación, es decir, el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado y la rehabilitación necesaria para reinsertarse a sus actividades cotidianas. La responsabilidad profesional en salud, como parte integral del derecho a la salud, se encuentra contenida en la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, en donde se habla específicamente del derecho a la salud como un derecho humano. De aquí se deriva la Ley General de Salud en México y el reglamento de la Ley General de Salud, en el cual se definen los derechos al acceso a la salud, es decir, los propósitos que se persiguen para la protección de este derecho fundamental. Esto se encuentra plasmado en el artículo 2 de dicha Ley General de Salud. Aquí también se describen muy claramente cuáles son los derechos y las obligaciones del personal que provee servicios de salud, pero hay que subrayar que el usuario de estos servicios también tiene derechos, sí, pero sobre todo obligaciones, como por ejemplo el tratar con respeto y con dignidad al personal que provee servicios de salud, así como el acatar y cumplir todas las indicaciones médicas que se le den para su tratamiento y su rehabilitación. Esto con el fin de garantizar el máximo alcance a la salud posible dependiente del individuo, del medio ambiente en el que se desenvuelve y de sus capacidades de recuperar la salud. El derecho a la salud, insisto, no es igual al derecho al acceso a la salud. El derecho a la salud es todo lo que conlleva el medio ambiente para que un individuo se desarrolle en plenitud de su salud, mientras que el derecho al acceso a la salud son todos aquellos medios tecnológicos, materiales y de recurso humano que se requieren para que el ser humano tenga una atención médica, una atención en el servicio de salud acorde a sus necesidades, con un diagnóstico temprano y oportuno, un tratamiento adecuado y específico, una rehabilitación para su reinserción a las actividades cotidianas. Esto además debe de incluir como medidas preventivas la promoción y la prevención de la salud. Siendo más específicos, en el artículo 51 de la Ley General de Salud dispone que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad, a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales
técnicos y auxiliares de servicios de la salud. Esto quiere decir que la atención debe de ser proveída por aquellos que han cubierto los requisitos académicos, técnico-profesionales y de práctica que cubran las necesidades del usuario. Asimismo, que vayan apegados a la ética y a la deontología del ejercicio profesional en salud. Es decir, la responsabilidad es compartida por todos aquellos que intervienen en la prestación de los servicios de salud, tanto médicos, enfermeras, intendentes, administrativos, auxiliares y en su caso las propias instituciones. Esto quiere decir que la culpa es de aquel que realiza el acto o la omisión, pero la responsabilidad es de todos aquellos que se vieron involucrados en la atención del individuo que requería servicios de salud. Esto implica que las instituciones llevan una responsabilidad compartida si no proveen de los recursos tecnológicos y de los recursos materiales necesarios para que el profesionista de la salud pueda ejercer su profesión con todos los elementos y los recursos necesarios para que ésta sea llevada en el máximo de sus potencialidades. La responsabilidad es una palabra que proviene del vocablo latín respondere. En su concepto más simple significa la obligación de responder por los actos o por nuestros actos cuando han ocasionado un daño. Esta es la obligación que se impone a toda persona de compensar, reparar o satisfacer el prejuicio o perjuicio o daño causado por cometer un acto ilícito o por haberse abstenido de ejecutar lo que la ley le obliga. Es decir, la responsabilidad nos obliga a ser completamente capaces de devolver al individuo o de resarcir al individuo el daño o perjuicio que le hayamos ocasionado, y esto nos lo obliga la ley. La responsabilidad profesional es la obligación de compensar o reparar los daños producidos en el paciente por la acción o la omisión, es decir, por lo que se hizo o por lo que se dejó de hacer o no se hizo en el ejercicio de la profesión de los prestadores de servicios de salud. Los tipos de responsabilidad son tres. La primera es la responsabilidad moral, es decir, aquella a la que nos vemos obligados por la ética y la deontología. La segunda es la responsabilidad legal o jurídica, que a su vez puede ser tanto civil como penal. Esta es la que pone en riesgo nuestra libertad en caso de que seamos hallados culpables y nos podría meter a la cárcel como consecuencia de nuestros actos. La tercera es la responsabilidad administrativa. Esta es una responsabilidad de tipo económico, en la cual es la que se encasilla la mayor parte de los casos de responsabilidad profesional, ya que lo que se busca es la reparación económica del daño al individuo o bien la manutención de equiparable de su tratamiento, de su rehabilitación y de los gastos ocasionados por la pérdida de su salud, que pueden ser tanto su salario del trabajo perdido como de todas aquellas posibilidades económicas que pudiera haber adquirido en ese momento. Esta es la más difícil de todas, ya que daña el patrimonio del responsable de la salud, pero se encarga de reponer al afectado económicamente lo que haya perdido, el equivalente a lo que haya perdido. La responsabilidad profesional queda establecida cuando se presenta alguno de los siguientes supuestos: el incumplimiento de una obligación, la constancia de un daño, la culpabilidad, que es la acción directa, y la relación de la causa-efecto con el daño producido. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una relación de servicio, prestación de servicio, con la del usuario que reclama algo en específico que se le prometió darle, es decir, la atención médica, esa es nuestra obligación. Hay que recordar, y lo vamos a ver más adelante, que
en la atención médica solamente pueden hacerse aseveraciones y obligarse a estas aseveraciones al 100% en la medicina estética, la cirugía plástica, o en la odontología que no sea funcional, sino que se mantenga en cuestiones o rubros estéticos, ya que ahí uno, como prestador de servicios de salud, se compromete a alcanzar la imagen estética que el paciente espera. Sin embargo, en cualquier otro caso de atención médica, no hay una obligación de estándares que tengan una apreciación del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que de lo que se trata es de resarcir y de recuperar el máximo de salud posible basado en la vida, mantener la vida, el órgano y la función. Por último, lo que se busca es la estética. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando es mantener el máximo posible de la salud del individuo, más no su estética, ya que no estamos comprometidos a mantener su imagen como lo sería en la cirugía plástica o en la odontología estética. Siempre mantenemos la búsqueda de la protección de la vida, del órgano y la función para mantener el estado de salud máximo posible en el paciente. La constancia del daño es algo que debe de plasmarse para obligar y demostrar la responsabilidad profesional. La constancia del daño significa que pueda y deba comprobarse que del acto médico se derivó un daño o una consecuencia del acto médico. La culpabilidad es la acción directa, ya hablábamos de esto, sobre el hecho de que la culpabilidad recae sobre el individuo que realiza la acción o que realiza la omisión de lo que debería de haber hecho. La relación de la causa-efecto con el daño producido, esto es una relación de causalidad en la cual las consecuencias del daño que se presentan o se reclaman deben de ser directamente relacionadas con el hecho que originó ese daño. Es decir, el procedimiento quirúrgico, la atención médica debe de estar directamente relacionada con el daño. De lo contrario, no puede ser reclamado, ya que estaríamos hablando de dos eventos distintos y dispersos. La definición del daño tiene múltiples implicaciones, tanto a nivel salud como a nivel derecho. La Organización Mundial de la Salud define el daño como la pérdida o anormalidad en una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, valorándose todo aquel daño que cause un efecto o deformidad que pueda ser objetiva, afectando cualquier parte del organismo. Jurídicamente, el daño es todo perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufra un individuo en su persona física, moral o en sus bienes. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Con esto quiero dejar muy en claro que la palabra o la definición de daño en el ejercicio de los prestadores de servicios de la salud tiene dos aspectos importantes. El primero son los daños que se puedan causar a la estructura anatómica o a la función psicológica del individuo. Y este daño tiene que ser valorado por un defecto o deformidad que sea consecuencia de la actividad médica o de la prestación del servicio de salud, que daña al organismo. Mientras que jurídicamente puede ser valorada como un perjuicio, el menoscabo y, ojo, el dolor o la molestia que ésta cause para que la esté sufriendo el individuo en su persona física o moral. Esto debe de ser completamente comprobable para que pueda ejercerse la definición de responsabilidad. Si no existe el daño, no hay una responsabilidad. Pero si existe el daño, uno debe de ser responsable de actuar en consecuencia con ese daño provocado. La culpa es toda omisión o acción imprudente o negligente que ocasiona un daño y que puede merecer una sanción de tipo legal. La culpa puede ser presentada por 4 tipos: la imprudencia, la negligencia, la impericia y la inobservancia. La inobservancia es el incumplimiento de las normas legales. Aquí en México nosotros tenemos las normas oficiales mexicanas, además de los reglamentos, las leyes y la propia Constitución que nos rigen. Por lo tanto,
tenemos diferentes tipos de inobservancia en las que podríamos caer si no acatamos lo que la ley nos obliga. La culpa es unidireccional, de un individuo ejecutor a un individuo receptor, y es determinante. La responsabilidad es colectiva, multidireccional y proporcional, es decir, de todos aquellos que estuvieron involucrados en la atención del paciente, cada uno en sus actos o relaciones que tuviera con el paciente, y proporcional a los actos que haya realizado, a su competencia profesional, nivel académico y al área de la salud en la que se vea involucrado. Nuestra legislación civil, nuestra legislación laboral, la legislación tributaria y la legislación penal son las que se aplican para reclamar el daño provocado en el ejercicio profesional. La legislación civil busca la reparación del daño con sanciones monetarias o de indemnización. La legislación laboral busca los vínculos contractuales de aspectos laborales de salud y seguridad. La legislación penal son las actividades u omisiones que son considerados delitos y con penas privativas de la libertad. Y la legislación tributaria son las obligaciones fiscales de impuestos, emisión y de comprobantes. La mala práctica profesional tiene 4 rubros que ya mencionamos: la impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia. La obligación de medios y no de resultados la mencionamos un poquito al principio del video, y es la obligación del médico o del profesional de la salud no es de resultados, sino de los medios. O sea que el prestador de la atención médica está obligado a ofrecer a su paciente los conocimientos de su ciencia y la pericia de su actuar con prudencia, sin que pueda ser responsable del funesto desenlace de la enfermedad, la cual tiene una evolución natural que sufre el paciente de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra, o de la no curación de éste. En suma, el médico no está obligado a ofrecer curación, solo tiene la obligación de ofrecer los medios para alcanzar el estado de salud máximo posible en el individuo, y solo podrá ser obligado a responder de sus actos cuando se demuestre que incurrió en culpa por haber abandonado o descuidado al enfermo, o por no haber utilizado diligentemente en su atención todos los conocimientos científicos, o por no haberle aplicado el tratamiento adecuado a su dolencia o a la patología del paciente, a pesar de que sabía de qué era lo necesario o lo indicado para atenderlo. La prevención para evitar la responsabilidad profesional se basa básicamente en el expediente clínico. El expediente clínico debe de contener por lo menos la siguiente documentación que sirva como modelo preventivo para que el modelo de ejecución del prestador de servicios de salud o la atención médica sea comprobable bajo documentación legal. Esta documentación, como mínimo, es la historia clínica, la cual debe de ser clara y completa, el consentimiento informado, que debe de encontrarse firmado por el paciente y por sus familiares o tutor legal en caso de que no pueda valerse por sí mismo. En el consentimiento informado hay que entender que, además de los datos personales del paciente y de los datos personales del médico o del equipo de salud que lo va a atender, debe de contener el diagnóstico, el tratamiento propuesto, el tratamiento alternativo al cual podría tener acceso el paciente, así como las consecuencias del procedimiento o tratamiento médico al que se vea sometido. Esto implica que se hable desde el riesgo a la muerte como el riesgo a las complicaciones de la patología propias de la enfermedad, recordando la evolución natural de la misma, y no dejar de lado el estipular y dejar por escrito las posibles secuelas que puedan existir del tratamiento o de la atención médico-quirúrgica que se realice en el paciente. El siguiente documento son las notas clínicas y las notas de evolución, las cuales deben de ser completas y claras. Las indicaciones médicas deben de ser precisas, completas y entendibles para el usuario.
no para otros compañeros médicos, sino para el usuario, porque son las indicaciones que debe de seguir en las cuales se deriva sus obligaciones. El paciente está obligado a acatar completamente y a cabalidad las indicaciones médicas que se le hagan. De lo contrario, no podrá exigir una responsabilidad profesional por las consecuencias de no haber cumplido las indicaciones médicas que se le dieron. El examen clínico y complementarios de gabinetes, todos los que sean necesarios para llegar al diagnóstico y dar un tratamiento adecuado. La adecuada comunicación médico-paciente, esta es indispensable, ya que de aquí se derivan la mayoría de los malos entendidos que se desarrollan finalmente en un conflicto de responsabilidad profesional y en una demanda. El respeto a la actuación de otros profesionales es indispensable. Este es el principal problema. Estamos muy acostumbrados a opinar acerca de lo que hace un compañero y responder a preguntas de qué hubiera hecho o qué hubiera sido posible si alguien hubiera tomado una decisión o la otra. Déjenme decirles que el respeto a la actuación de otros profesionales se basa en tiempo y circunstancia. Es decir, que si usted no estuvo ahí y no conoce los momentos, las circunstancias, las formas y todo lo que haya sido involucrado en la atención del paciente, por favor, absténgase de opinar, ya que usted no supo si es una urgencia, usted no supo si era una necesidad o usted no supo en qué circunstancias se encontraba la relación médico-paciente. Por lo tanto, una cosa es lo que marca la teoría de la Lex Artis basada en los libros y en la documentación médica, y otra cosa son las realidades en las que uno se enfrenta y se encuentra cuando atiende a un paciente, dependiendo de los medios, el medio ambiente, los medios, la situación del paciente, los medios, las circunstancias en las que se encontraba y el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, usted solamente puede limitarse a especificar si el diagnóstico es correlacionado al tratamiento, pero no puede opinar sobre si el diagnóstico es correcto o incorrecto, ya que usted no estuvo ahí, y tampoco puede opinar sobre el tratamiento, ya que eso es una libertad de prescripción médica que depende de los criterios del individuo sobre la causa del padecimiento. Es decir, no estamos tratando de recetas de cocina que se repitan de forma indiscriminada para cualquier individuo. Estamos hablando de personas y enfermedades. Cada persona reacciona de formas distintas a la enfermedad. Por lo tanto, el análisis directo entre la persona y la enfermedad solo dependen del individuo prestador de servicios de salud que en el momento y en la circunstancia estuvo presente. Evitar dar estas segundas opiniones médicas malintencionadas es de vital importancia para no causar confusión y conflicto entre los prestadores de salud y sobre todo en el paciente, que al final no conoce de medicina y no conoce de servicios de la salud, y por lo tanto podría ocasionar en él una duda que podría llevar a una queja que podría desarrollar una denuncia. La responsabilidad en salud radica primordialmente en la obligación de los medios. Recordemos que los medios en el individuo son el conocimiento y la pericia, y los medios en la institución o el lugar donde se prestan los servicios de salud son los recursos materiales y los recursos tecnológicos. Esas son las obligaciones de medios y no de resultados. Es decir, consiste en la aplicación de todos los conocimientos y todas las técnicas y materiales necesarios a las que está obligado a tener al alcance el profesionista de la salud para realizar su labor, su trabajo, de forma correcta en favor de la salud del enfermo para recuperar el máximo posible de esta. La impericia es la falta de práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. Es la carencia de la destreza exigible para ejercer una profesión u oficio. Es la falta de conocimientos técnicos básicos, mínimos e indispensables que se deben de tener obligatoriamente en determinada arte o profesión. La negligencia
es el descuido al actuar. Es una omisión consciente por lo que se deja de cumplir un acto que el deber funcional exige y debe ser punible o castigable. Esto es, que sabiendo lo que se tiene que hacer, no se hace, o a la inversa, que sabiendo lo que no se debe de hacer, se hace. La imprudencia es el olvido de las precauciones que la prudencia aconseja. Es la realización de actos sin la diligencia debida y que es previsible desde un punto de vista objetivo y puede ser considerado como un delito. Es la violación activa a las normas de cuidado o de cautela, actuando sin moderación, sin discernimiento, sin sensatez o sin un buen juicio. Es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento innecesario, sin detenerse a pensar las inconvenientes que resultarían de esta acción u omisión. La inobservancia es el incumplimiento de los deberes impuestos por las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas en el desempeño de actividades, funciones y cargos. Estadísticamente, en los últimos 10 años han aumentado en un 127% el número de demandas por negligencia médica en América Latina. El 90% de estas demandas son injustificadas al no distinguirse entre complicaciones propias de la enfermedad o padecimiento y la mala praxis. Esto es muy relevante, ya que en el análisis de cada uno de los casos debe tomarse en consideración la evolución natural de la enfermedad, que como sabemos tiene complicaciones y tiene ciclos, que es muy distinto y es de forma independiente a la mala praxis que se lleve a cabo. Además, hay que entender que para que el tratamiento de una enfermedad surta efecto, el paciente tuvo que haber seguido las indicaciones de un tratamiento correcto y oportuno o de una rehabilitación eficaz y eficiente. El 95% depende de la comunicación clara y correcta, comprensible en su totalidad para el paciente y con los familiares, así como con nuestro equipo de salud. Es decir, que la comunicación es un factor preponderante en la atención médica y en la prestación de servicios de salud, ya que si el individuo usuario de los servicios de salud no entiende lo que se le está diciendo, no hay una comunicación efectiva y por lo tanto podría haber malos entendidos que deriven en quejas o denuncias. Finalmente, el 99% de los casos depende de uno mismo. Uno mismo es el que tiene que tener los conocimientos, la pericia y la comunicación efectiva para realizar una prestación de servicios de salud digna de alguien que atiende a un usuario de estos servicios. La responsabilidad en el acto de la salud, por lo general, es de tipo culposo, es decir, que no se presume el dolo o la mala intención. No existe un prestador de servicios médicos o de servicios de salud en la cual su intención sea lesionar a los pacientes. No existe, o más bien no debería de existir. Por lo tanto, el acto médico, el acto de responsabilidad en profesionistas de la salud se conduce o se cataloga como culposo y no doloso. La responsabilidad se convierte en dolosa cuando se realiza publicidad engañosa o se viola el secreto médico o se omiten las denuncias a autoridades por casos de abuso infantil, maltrato o casos médico-legales o en su caso se niega la atención médica de urgencia. He ahí la responsabilidad dolosa. Sin embargo, el ejercicio profesional es de tipo culposo. El ejercicio de las ciencias de la salud plantea un número importante de riesgos y debe de reconocerse que no siempre se podrá garantizar un resultado positivo en el paciente sin que esto implique desatención o negligencia por parte del facultativo. Con esto quiero decir que la vida tiene un inicio y tiene un término y que los pacientes nacen
y mueren. Y esto ocurre con, a pesar de y sin el médico. Esto significa que nosotros hacemos o debemos de intentar hacer el máximo posible para recuperar la salud del paciente. Sin embargo, no podemos vencer lo que por naturaleza es el desenlace y el desarrollo de la vida misma, la muerte. Hay que tener muy en claro que se separa el mecanismo de la muerte, la causa de la muerte, la evolución natural de la enfermedad y el medio o los medios circunstanciales en los que se encuentra el paciente. Estos 4 factores son totalmente autónomos y distantes del control médico. Lo que está dentro del control médico y del prestador de servicios de salud es el tener los conocimientos, el tener la práctica apropiada, el tener los elementos de medios físicos, materiales y tecnológicos, pero sobre todo tener la intención de ayudar y proteger la vida, el órgano y la función del paciente, siempre con métodos de promoción, prevención, tratamiento oportuno, diagnóstico oportuno y rehabilitación del paciente. Es necesario otorgar a la responsabilidad en los prestadores de servicios de salud su verdadera dimensión, basado en lo que les acabo de comentar. Asimismo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4 habla de la salud y del derecho al acceso a la salud, y el artículo 5 habla de la libertad del ejercicio profesional. Nos vamos a centrar un poco en esto, la libertad del ejercicio profesional. Estos son requisitos de fondo y de forma. En la Constitución de la Ciudad de México se garantiza el ejercicio de la objeción de conciencia. Toda persona tiene el derecho de actuar de acuerdo a sus convicciones éticas. Esto está plasmado en el artículo 6, párrafo primero. La libertad prescriptiva es, al respecto de la Suprema Corte de Justicia en México, que lo estableció en el año 2013, lo siguiente: es la libertad prescriptiva de los médicos y del personal sanitario, entendida como un principio científico y ético que define la finalidad de orientar la práctica de la profesión médica, otorgando a los profesionistas, a los técnicos y a los auxiliares de las disciplinas de la salud discrecionalidad en su actuar. Es decir, que para lo que para mí serviría, para otro médico puede ser distinto. Y es aquí donde es importante guardar silencio si no se conoce las causas, las razones y los motivos de las consultas. A lo que me refiero es no hablar en contra o en discriminación de un compañero de salud si no se conocieron los momentos, las causas y las circunstancias. Sin embargo, todos tenemos por igual un fundamento, una base de formación que homologa nuestros criterios y homologa nuestro actuar. Y para eso sirven las guías de práctica clínica y las normas oficiales que rigen el actuar profesional, las leyes y los reglamentos que rigen el actuar profesional de los prestadores de servicios de salud. El expediente clínico, a su vez, con las notas de evolución, la carta de consentimiento informado, las hojas de enfermería, las notas de administración de medicamentos o de indicaciones médicas, debe de estar completamente y debidamente integrado con todos los datos que marca en México la norma oficial 004 SSA 3 2012, ya que el expediente clínico es la mejor defensa en casos de mala praxis. Todo lo que está escrito en el expediente clínico sirve para la investigación sobre casos de negligencia, es decir, sirve para proteger y demostrar, justificar por qué se tomaron decisiones, o bien, si no está ahí escrito, sirve para demostrar las omisiones que se debieron de haber satisfecho para la atención de un paciente. Su indebida integración o su ausencia son responsabilidad del médico, del equipo de salud y de la institución de salud. El expediente clínico tiene las notas médicas, las notas de enfermería
y tiene todos aquellos datos de información como son los laboratorios o los paraclínicos que sirven para el diagnóstico y tratamiento del paciente. Por lo tanto, el responsable es el médico o la enfermera que realiza las notas. Los responsables son todos aquellos que se ven involucrados en la utilización y retroalimentación del expediente clínico a través de documentales y la propia institución a la que pertenezca para resguardo de este. Asimismo, el expediente clínico tiene una titularidad, sí, del paciente como datos personales de su atención médica y de su estado de salud, pero también tiene una titularidad intelectual de todos aquellos que se vieron involucrados en el desarrollo de ese expediente médico, es decir, el médico y la enfermera y los servicios paraclínicos. Pero además tiene una titularidad de propiedad física que es de la institución o del establecimiento al que pertenece. Con esto, queridos compañeros, quiero dejar claro que la responsabilidad profesional y la responsabilidad médica de los prestadores de servicios de salud tiene básicamente dos áreas, grandes áreas. Primero, la culpa y la responsabilidad. La culpa de aquel que realiza o no realiza los actos necesarios y la responsabilidad que se divide y se comparte entre todos los que estuvieron involucrados en la atención de un paciente. Asimismo, dejar claro que la negligencia, la imprudencia, la inobservancia y la impericia son las áreas que se castigan o se investigan en la responsabilidad profesional de servidores de la salud o de prestadores de servicios de la salud. Que el expediente clínico es la única herramienta válida y legal que puede demostrar y justificar a plenitud el acto médico o la responsabilidad profesional. Les agradezco mucho su atención, estoy a sus órdenes, es un gusto poder compartir con ustedes y me retiro deseándoles que sea de mucha utilidad la información de este simposio y de estas conferencias a las que ustedes tienen acceso y estamos en contacto con todo gusto. Mi nombre es José de Jesús Salce Benítez y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.